¿Sabes cómo están las valuaciones y la liquidez en los mercados bursátiles mexicanos? No te pierdas nuestro programa de Factor Económico para averiguarlo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda con mucho gusto Enrique Pressburger, titular de este programa, para platicarles a ustedes lo que está ocurriendo en el mercado mexicano en temas bursátiles. Recibimos una noticia muy interesante esta semana, que se baja una empresa más de la Bolsa Mexicana de Valores. Es una empresa emblemática, se trata de Bachoco, esta empresa que, de hecho es conocida por su publicidad en temas de huevos. Lo que venden ellos, pues realmente es eso. Sin embargo, el grueso de la venta, curiosamente, es el pollo como tal. Es decir, no tanto el derivado del pollo, sino el propio pollo, realmente lo que les hace la mayor parte de sus ventas, lo que le hace una de las empresas pues más interesantes de este país y pues un commodity que sin duda alimenta a muchos mexicanos. Sin embargo, aquí llama la atención ver un poco el patrón, porque estamos hablando de, viendo los números macro, que en los últimos 25 años se han deslistado más de 50 empresas de los mercados bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Por qué tenemos 2 empresas al año que se van de la bolsa y deciden manejarse de manera privada nuevamente? Pues para eso, queridos amigos, vamos a dar un contexto general de cómo llega una empresa a la bolsa, por qué es importante y por qué ya no hay incentivos en el mercado mexicano. Primero hay que analizar y entender cómo se llega a la bolsa. Hay 2 maneras de que una empresa busque llegar a los mercados públicos y hay 2 razones y mecanismos para hacerlo. La primera es porque una empresa requiere deuda. Hoy en día tú como empresario puedes pedir deuda prestada, que puedes pedirle pues de amigos y familiares, y obviamente a medida que te vas sofisticando y necesitas crecer más, pues vas a instituciones financieras, donde están las instituciones financieras no bancarias, las SOFOMES, las SOFIPOS, las uniones de crédito que te prestan dinero de manera más rápida, más flexible, y después viene también la rama de los bancos, donde evidentemente obtener créditos bancarios también es una buena manera de apalancar a la empresa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tu empresa alcanza cierto tamaño donde tú necesitas deuda, pues ya no de 3 o 5 millones de pesos, sino de 100, 200 o 300 millones de pesos? Esto es un tema donde ya no se puede analizar de una manera tradicional, de pues llame una casa en garantía que valga 2-1, porque pues nadie es dueño del Palacio de Versalles que valgan miles de millones para poder tener líneas de esta naturaleza. Y justo por eso ya la industria de préstamos tradicional, tanto bancaria como no bancaria, va quedando corta. Y para eso existen los mercados públicos. Las bolsas lo que hacen es, se analiza la empresa, se ve la empresa para qué va a usar este dinero que se está proponiendo, se pone un monto objetivo de un, digamos, de un tamaño determinado, que pues sea de 50, 100, de 200 de lo que necesite la empresa. Normalmente las bursas pues iban a partir como mínimo de 150 millones de pesos para arriba, y se pone un plazo determinado, que puede ser pues también normalmente a 3, a 5 o hasta 10 años. Hay diferentes niveles de deuda. Estas deudas pues son lo que normalmente buscan los grandes corporativos, porque no nada más tienes un monto mucho mayor al entrar a los mercados bursátiles y tienes de alguna manera también un plazo mucho mayor y mucho más cómodo, sino que tienes un precio menor. Normalmente, ¿quién es finalmente el que invierte en esta deuda a través de las bolsas? Pues son redundantemente pues las casas de bolsa, ¿no? Digamos que normalmente estas divisiones de grupos financieros que manejan bancas patrimoniales, bancas privadas, que manejan cuentas de afores, fondos para el retiro de otras personas, que manejan family offices, es decir, todo este conglomerado de liquidez que normalmente se maneja a través de fondos, y quien maneja los fondos son las casas de bolsa, y estas casas de bolsa, manejando, por ejemplo, pues miles de millones de cierta afore, pues tienen el mandato de invertirlo en ciertos fondos, y hay una parte pequeña que pueden destinar a deuda de empresas privadas en el mercado público, en el entendido que al llegar una empresa de deuda al mercado público, pues quiere decir que es una empresa que ya tiene cierto nivel de ventas, que tiene cierto gobierno corporativo, que tiene también cierto nivel de alguna manera de estabilidad, que tiene utilidades, que tiene ya revisiones por parte de abogados externos, que tiene autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder hacer esta emisión de deuda, que revisó los procesos, que tiene un agente estructurador de esta deuda, que tiene un representante común
que lidia ante las casas de bolsa y tiene digamos, un canal de comunicación ante la propia empresa, y por lo tanto tiene filtros, por último, de una calificación externa, que las industrias calificadoras, pues hay muchas en este país, están HR Ratings, está Verum, está Fitch, está Moody's, está S&P, cada una especializada en ciertos nichos, hay unas que algunas califican, algunas no, pero bueno, básicamente para tú poder llegar a pedir prestado al mercado bursátil que van a manejar las casas de bolsa, pues ya tienes que tener el aval de abogados externos, de calificadoras externas, de representantes externos y de autoridades. Y teniendo todos estos filtros, pues entonces llegas y puedes pedir prestado dinero. El mercado en México ha sido más o menos activo en este tipo de instrumentos, donde el volumen ha sido sin duda interesante. Estamos hablando de más de 1000 emisiones al año de diferentes entidades que buscan financiarse a través de estos acuerdos. El 30% de estos financiamientos normalmente es de la propia industria financiera, es decir, quien pide dinero prestado, pues sí son los grandes conglomerados, las grandes empresas, los FEMSAs, los Bimbos, etcétera, pero también existen las SOFOMES, que hoy en día son los principales emisores de deuda, entre un 30 a un 50% quien busca deuda del mercado de valores, pues realmente son estas entidades financieras. Y bueno, este mercado en México, por lo tanto, está bastante activo. Cuando hablamos de miles de transacciones al año, pues quiere decir que es un buen esquema. Sin embargo, también ha tenido algunos temas de liquidez. Es decir, ya cuando se buscan también tickets mucho más grandes, de largo plazo, con más flexibilidad en cuanto a estructura de financiamiento, que sea más flexible, normalmente tienen que brincar las estructuras financieras a mercados extranjeros, se tienen que ir a Londres, se tienen que ir a Nueva York, se tienen que ir a Europa, puesto que en México tampoco existen las condiciones regulatorias que faciliten estas transacciones. ¿Por qué? Porque bueno, pues sí, efectivamente cuando quieres hacer transacciones de 200, 300 millones de pesos funciona. Sin embargo, cuando quieres ir por más largo plazo, hablar ya de un tema pues mucho más trascendente suele complicarse. Pero vamos a seguir abundando, queridos amigos, en la liquidez de los mercados bursátiles mexicanos. Vamos a un primer corte, volvemos. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en su programa Factor Económico, donde estamos analizando los mecanismos para llegar a los mercados públicos bursátiles mexicanos y la liquidez que tienen estos. ¿Por qué es un tema relevante? Puesto que se deslista nuevamente una empresa emblemática interesante, que esto nos lleva a una cifra de que básicamente se están deslistando 2 empresas al año de los mercados públicos mexicanos, además de que llevamos una sequía ya de por lo menos de más de 2 años donde no salen empresas nuevas. Entonces estamos en un tema donde cada vez hay menos empresas en bolsa porque llegan poquitas o no llegan, y sin embargo el ritmo de baja y de desliste de operaciones pues de alguna manera es creciente. Sin embargo, para entender este fenómeno llegamos a un nivel antes de decir, bueno, ¿y quiénes son las empresas que de entrada llegan a bolsa? Y vimos que hay 2 maneras de llegar: llegar a las bolsas para pedir deuda prestada, o las que llegan para pedir acciones, digamos, para ofrecer sus acciones. Estamos analizando primero las de deuda, donde vimos que las que llegan son las que necesitan montos ya de cientos de millones, un monto mucho más barato y competitivo que lo que te puede dar un banco, y a un plazo mucho más largo y flexible. Sin embargo, en la última parte estábamos diciendo que cuando este volumen suele ser ya demasiado ambicioso, necesitas ya a lo mejor cercano a los 1,000 millones de pesos, o necesitas de alguna manera ya deudas pues con una estructura más laxa, que no tenga que tener tantos colaterales, que no tenga que tener tantas trabas. De hecho, el mercado mexicano no ofrece tanta liquidez, es muy estandarizado en lo que busca la banca privada mexicana. Las Afores tienen muchas restricciones legales todavía, entonces muchas de las empresas grandes en México se ven obligadas a pedir deuda en euros
o en libras o en dólares, se tienen que buscar mercados externos, lo que normalmente encarece su deuda porque aunque las tasas son casi cero en esos países y son estructuras más laxas, más flexibles, donde pueden levantar mayores montos, pues tiene que haber un componente de proteger el tipo de cambio. Por lo tanto, hoy en día el mercado de deuda mexicano, en conclusión, podemos decir que es un mercado que tiene buena operatividad, que tiene más de 1000 operaciones al año, que está muy concentrada en sector financiero no bancario. Las OFOMES tienen una gran participación dentro de este paquete. Es un mercado, por lo tanto, que sí funciona, sí trabaja bien, atiende un middle market, un mercado medio de manera exitosa. Sin embargo, ya cuando vas a transacciones muy grandes, ya México se queda corto porque se tarda mucho la autoridad en dar permiso a hacer emisiones de deuda, porque no hay estructuras que sean, digamos, lo suficientemente flexibles cuando quieres un monto ya demasiado grande o una estructura que no sea tan onerosa en garantías para empresas que no tienen tantos activos, y entonces las empresas se ven obligadas a atenderse en mercados extranjeros. Así que el mercado público en materia de deuda es operativo, es exitoso, pero al mismo tiempo es limitado y no atiende a las demandas de las transacciones más importantes que se tienen que ir al extranjero, y por lo tanto se complica su negociación y su transaccionalidad en temas de tipo de cambio y no es tan fácil darle revolvencia. Pero bueno, ahora vamos a analizar el tipo de, digamos, de acciones para llegar a los mercados bursátiles. Hay otra manera de tú buscar llegar a bolsa que no tiene que ver con pedir dinero necesariamente prestado que vas a tener que pagar como una deuda, sino cuando tú llegas a un cierto nivel, que normalmente pues ya son niveles ahí sí más altos, cuando ya la empresa pues vale más o menos 10,000 millones de pesos en valuación. Es un estándar, hay industrias que necesitas menos, hay industrias que necesitas más, pero bueno, llegas a ofrecer parte de tus acciones al mercado público en general, donde la gente mete dinero y ya lo que vale pues es tu empresa per se, no una deuda como tal que tenga que ser repagada. Así la gente lo que aspira es más bien a comprar una parte alícuota de tu empresa, es decir, una especie de sociedad de tu empresa. Las casas de bolsa en este sentido, digamos, adquieren esa propiedad de la empresa buscando que la acción suba de valor, y donde ya no se busca ganar una tasa de interés determinada en un momento dado, sino más bien es un tema donde pues se pueda apostarle a la subida de valor de estas empresas. Es decir, la empresa llega con un cierto valor al llegar a bolsa. ¿Por qué llegan a bolsa? Pues de entrada porque pueden subir varias veces su valor, es decir, al llegar a estos mecanismos, pues se espera que recauden dinero por un múltiplo más grande que su valor en libros por el que ingresaron en ese momento, y entonces puedan levantar a lo mejor 2 o 3 veces o muchas más veces, también depende mucho de la industria, pues el valor en libros que en ese momento tenían. Entonces es una empresa que está invertida de alguna manera y necesita crecer abismalmente, pues dice, bueno, vamos a vender las acciones, pero a un precio que refleje el valor actual que tenemos, que ya somos una empresa grande capaz de llegar a bolsa, y además por el apetito, la confianza del crecimiento que va a tener la empresa por llegar a bolsa, pues entonces me compran mis acciones, yo como dueño, me las compra el público general a través de casas de bolsa, a través de interacciones directas, de gente que puede comprar y vender directamente desde las bolsas, y esto me lo compran a un valor mucho más alto, y eso hace que inicialmente pues ese dinero entra a la empresa con lo que vendió parte de sus acciones, y ese dinero lo usa para crecer, para expandirse, para fortalecer sus operaciones, y bueno, pues ya los tenedores de ese dinero pues más bien ahí verán si fue una buena inversión, si la empresa sube valor y luego venden, entonces tienen ese diferencial en dinero, o bien la empresa no fue bien y entonces caen las acciones y al final la persona tiene un valor mucho más pequeño del monto que invirtió inicialmente. De igual manera, como dijimos, el tú poder ofrecer tus acciones en el mercado bursátil pues también representa pues toda una odisea en materia regulatoria, en materia de papeleo, en materia de abogados, en materia de gobierno corporativo y en muchas cuestiones que al final sube de valor a la empresa. Entonces aquí, queridos amigos, pues el dilema es, pues llegar a bolsa pareciera que es un tema positivo. Si llegas a bolsa para buscar deuda, pues dirías, tengo deuda de un mayor monto a un mayor plazo y más barata, así que en teoría pues me conviene. Y la respuesta es sí, y solamente está limitado a un nivel más grande. Y las acciones, por otro lado, dices, bueno, pues también llegar a bolsa pareciera que me conviene, porque al hacerme público, si bien tengo más reportes, más rendición de cuenta y muchas más cosas que hacer en este sentido, pues tengo por otro lado un mayor prestigio, mi empresa vale mucho más, las acciones de alguna manera son visibles para el gran público inversionista en general, y esto hace que además de lo que venda y compra la empresa, pues tú como tenedor de acciones puedas
vas a generar utilidades por el solo hecho de que la acción suba de valor. Entonces tienes como una doble manera de ganar dinero, por lo que tu empresa gana, y si vas a bolsa, pues por lo que valen tus acciones, que no necesariamente va relacionado a si a la empresa le fue bien o le fue mal en un momento dado. Sin embargo, hay un gran pero en este sentido, porque a pesar de que pues estamos hablando de un extraordinario mecanismo, en México parecía haber un contrasentido, ¿no? ¿Por qué las empresas grandes entonces están yendo al extranjero por deuda y por qué se están bajando de los mercados bursátiles en lugar de enlistarse? Pues no se pierdan nuestro último bloque, queridos amigos. Ahora que entendimos cómo funciona la bolsa, pues explicar el medio del asunto de por qué la gente se va de las bolsas. No se vayan. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores y en esta cápsula te voy a platicar qué es y cómo funciona un seguro de gastos médicos. Un seguro de gastos médicos, un contrato que realizas ante una aseguradora de buena fe, la cual te va a proteger para cualquier tema, ya sea un accidente, una enfermedad, un padecimiento que tenga que cubrir. Esta cobertura te va a dar diferentes opciones. Puedes escoger desde nivel hospitalario, qué tipo de coaseguro necesitas, qué deducible vas a necesitar, y los costos van a variar entre qué sexo, si es femenino, masculino, la edad del asegurado, así como el lugar donde reside el asegurado. Una póliza de gastos médicos siempre te va a proteger contra cualquier eventualidad, no importando financieramente cómo te encuentras en ese momento. Siempre vas a tener el respaldo de una aseguradora que va a velar por ti. Recuerda que tienes todas las opciones para poder contratar, todas se adecúan a tus necesidades y las coberturas que requieras. Asegura y vive mejor. Estamos para servirte. En Alcalá Asesores podemos brindarte la asesoría que requieres, revisar coberturas. Con muchísimo gusto nos ponemos a tus órdenes. Nuestra página www.alcalá-medioasesores.com y el WhatsApp que aparece en tu pantalla para poder contestar cualquier necesidad que tengas. ¿Qué tal, queridos amigos? Volvemos a su programa Factor Económico. Me da mucho gusto estar con ustedes. Los invito a seguir este canal de Mundo Ejecutivo. Síganos en redes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, en diferentes plataformas, para que nos sigan, nos hagan saber sus comentarios y nos escriban cuáles son los temas que tienen interés para ustedes, para que podamos desarrollar programas para que la audiencia esté contenta. Gracias por seguirnos. Ya somos el programa más visto en las redes sociales de Mundo Ejecutivo y queremos seguir con esa tendencia. Y bien, queridos amigos, pues ahorita de alguna manera siguiendo con este análisis de por qué si el mecanismo bursátil, el mercado bursátil parecía ser tan atractivo, ¿por qué la gente se va? Y vamos a contestar esa pregunta puntualmente. Primero, ¿por qué la gente se va en materia de deuda? Pues básicamente hay dos temas complejos. El primero, las autoridades y los mecanismos regulatorios toman demasiado tiempo para que una transacción de que es cocinada a que es concretada se lleve a cabo. Es decir, hay una aplicación que se tiene que hacer a las autoridades, hay que hacer toda una ronda de ecosistemas donde están metidas las casas de bolsa, que básicamente son quienes compran el papel de deuda para llevarlo a un buen puerto. Pues bien, en México lo que ocurre es que las autoridades están tardando demasiado tiempo en dar comentarios y en sacar autorizaciones para mercados de deuda, lo cual a veces, obviamente no para las empresas más grandes que ya tienen mucho historial, sino que empresas nuevas que quieran salir a emitir deuda, pues es un tema complejo que toma demasiado tiempo. Ese es un primer obstáculo de la deuda. Otro obstáculo de la deuda tiene que ver con las propias casas de bolsa y sus políticas, donde tienen un manejo bastante conservador, donde quien está detrás con capacidad de compra de las casas de bolsa, que son los family offices, algunos fondos de pensiones, son sumamente conservadores, de alguna manera buscan inversiones tradicionales, mayormente invierten en instrumentos del mismo gobierno y le apuestan un porcentaje muy pequeño a empresas nuevas, además de que tienen muchos requisitos como que se califiquen
con 2 casas calificadoras, como que vayan un proceso pues muy largo. Si entran con tickets muy pequeños que realmente no son significativos y a veces no llenan pues el paquete de deuda que quiere adquirir la empresa nueva. A veces cuesta trabajo en ser llenado, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera también es un reto en el mercado, porque los compradores de papeles de deuda de empresas nuevas tampoco son muy prolíferos, y esto hace que no necesariamente sea óptimo, ¿no? Y bueno, también hay un tercer factor, sin duda, que tiene que ver con el apetito de inversión, el clima de inversiones. Muchas veces, digamos que el mercado mexicano no da esa flexibilidad para hacer revolvencias. Digamos, si una empresa va a tener un vencimiento y tiene algún problema, en mercados más maduros pues se refinancia la deuda, se le da la vuelta rápidamente para que la empresa emisora de deuda no entre en repago, y de alguna manera las negociaciones son mucho más directas, mucho más regulares, y hace que las empresas tengan versatilidad. En México ese tema es un poco más restrictivo, no hay mucho lugar a renegociaciones, y normalmente pues suele haber crónicas de una muerte anunciada, donde al no haber estos mecanismos flexibles para poder renegociar una deuda de manera rápida, pues las empresas se meten en problema y se hace un círculo vicioso, donde al no haber flexibilidad, no hay refinanciamiento, no hay pagos a tiempo, las casas de bolsa son todavía más conservadoras y se desinhibe el mercado de deuda para empresas más pequeñas a un nivel más diverso. Entonces se vuelve a concentrar pues en los mismos jugadores de siempre, ¿no? Por lo tanto, la falta de flexibilidad, la falta de apetito de las casas de bolsa y la falta de velocidad regulatoria en el diseño de estos instrumentos, que suelen ser muy conservadores con aforos muy altos, hace que el mercado de deuda no explote más. Sin embargo, como vimos, a pesar de todo, funciona, a pesar de todo se mueve. Ahora, en el tema de acciones, pues la realidad es que es muy diferente. En el tema de las acciones, el valor para, digamos, el mercado bursátil de que haya emisoras, pues radica más bien en que tú puedas comprar y vender las acciones de una manera flexible, rápida y constante. Y lo que pasa muchas veces en el mercado mexicano es que también tienes 2 limitantes de un par de lados. Primero, las empresas en México siguen siendo demasiadas familiares. Entonces, si una empresa lleva su objetivo para llegar a bolsa, aunque algunas acciones sí las subasten en el mercado público para que la gente compre parte de las acciones de esta empresa, de su oferta accionaria inicial, de su oferta pública inicial, que es como se conoce el término jurídico en México, la OPI, pues muchas veces estas empresas familiares retienen un gran porcentaje de las acciones, es decir, no necesariamente ofrecen pues el 100% de las acciones, ¿verdad? Hay veces que se queda la familia o los grandes tenedores de acciones con un porcentaje alto y solamente hacen público un porcentaje pequeño de acciones, lo que hace que no haya muchas acciones disponibles, es decir, el manejo suele ser todavía conservador, muy familiar, donde la mayoría se queda en el control del grupo original. Y dirás, bueno, pues no, de todas maneras, ¿qué tendría de malo que tú hagas pública una parte proporcional de tus acciones? Igual puede tener un beneficio para tu empresa. Sí, la realidad es que sí lo tiene, pero ya no es igual de atractivo para las casas de bolsa o para los inversionistas individuales que compran. ¿Por qué? Porque al haber un número de acciones reducido, que solamente un pequeño porcentaje de la empresa se puede comercializar, pues comprar y vender no es tan fácil y no tiene tanta liquidez, tanta bursatilización. Es decir, no hay normalmente posturas de compra y venta suficientes que hagan que pues puedas vender o comprar acciones de la empresa que sube cada segundo durante todo el tiempo que opera la bolsa, en cualquier de la semana, en cualquier momento, que es lo que en mercados maduros sí pasa. Digamos que si tú quisieras hoy como socio de Apple, al ser accionista porque invertiste en bolsa en acciones de Apple, si quisieras comprar y vender, podrías realmente hacerlo cada segundo durante absolutamente todos los días del año que la bolsa esté abierta sin ninguna restricción. En México, sin embargo, si tú ves algo que quieres tomar la oportunidad o necesitas vender rápidamente por algún fenómeno, pues si no hay posturas que te compran las acciones, pues te pueden tomar horas y quizá más de un día donde pues no vendiste las acciones que necesitabas vender o no compraste la posición que querías comprar porque estabas esperando un reporte de noticias y esperabas que subiera, y entonces eso hace que las casas de bolsa digan, ¿saben qué? Pues yo mejor no me meto a estas acciones o no me meto a este grupo, y esto hace, y fíjense esta cifra, que casi el 45% de las acciones enlistadas en bolsa están cubiertas solamente por 4 empresas, donde destacan las telefónicas grandes, donde destaca como América Móvil, donde destaca Walmart, es
decir, tenemos los grandes retailers, grandes compañías telefónicas, y 4 concentran casi la mitad del mercado, y las otras pues hacen el resto, que no tiene esta actividad de compra y vender acciones. Por lo tanto, el mercado mexicano tiene un reto muy importante de hacer madurar los mercados financieros, porque si no es el huevo o la gallina. Es decir, las empresas pues de alguna manera no tan grandes pero interesantes dicen, a mí no me da de alguna manera mucho beneficio que estar en bolsa porque es mucha carga regulatoria y mis acciones pues no suben de valor porque a las casas de bolsa no les interesa tanto, pues porque no hay demasiadas y no son fáciles comprar y vender. Entonces por eso me bajo de bolsa, mejor tengo un mercado interno, o sea, lo manejo interno, me ahorro regulaciones y de por sí no me está dando esto un valor de que mis acciones suben de valor, sino que al contrario, medio se estancan porque nadie las quiere. Entonces, por eso es que muchas se bajan. Y en materia de deuda, igual, al no haber flexibilidad, tardar demasiado tiempo, pedir demasiado aforo y ser difícil renegociar en mercados bursátiles, pues mejor voy a mercados extranjeros y lo hago. Pero bueno, eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que esto les quede más claro el panorama sobre el mercado bursátil en México. Esto fue Factor Económico. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó